Y bueno, recuerdo que estamos con el ciclo de Cristología y aprendiendo acerca de Jesús. Y en este caso, en el día de hoy, quería pues aprovechar que tenemos pues esta transición, o esta transición no, pues esta eventualidad de que estamos transmitiendo vía Zoom y que no tenemos el culto en físico para hacer una, digamos, yo lo veo más como un paréntesis que como cualquier otra cosa. Eh, para recordar un poco y para reforzar un poco acerca de la importancia de lo que es conocer a Jesús, ¿no? Y eso es un poquito, intentaré que no sea tan largo como cuando tenemos nuestras reuniones, para que no sea tan cuesta arriba, ya que no es lo mismo estar eh, todos juntos ahí viéndonos los guapos que somos a estar aquí en el Zoom. Entonces, seguimos un poco con la cristología, pero quiero hablar de algo que le he titulado la señal de la contradicción o la señal que será contradicha. En el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 2, vamos a encontrar un personaje que es bastante curioso, un personaje del cual se habla poco en la Biblia o prácticamente nada, solamente sale allí en ese momento, ¿no? eh, pero que para mí reviste muchísima importancia por lo que él dice y por cómo él se expresa acerca de Jesús. Este personaje tiene mucha relación con la infancia de Jesús porque lo conoce a Jesús siendo joven, siendo un bebé, prácticamente, ¿no? A Jesús, quiero decir, él probablemente ya estaba entrado en años, supongo, ya que dice la palabra que él estaba esperando conocer al Mesías. Toda su vida había estado eh, esperando conocer al Salvador, ¿no? Existen en él un montón en este personaje, un montón de elementos que a mi juicio pues lo hacen una persona que estaba con los pies bien puestos en la tierra en cuanto se refiere a profecías y en cuanto se refiere a los tiempos de Dios, ¿no? Y en el capítulo 2 de Lucas, si quieres lo puedes buscar allí, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, se nos narra el momento en que Jesús en primer lugar, pues se cuenta la historia de que Jesús cumplió los 8 días y según la ley, de acuerdo a la ley, el niño tenía que ser circuncidado, ¿no? Se le tenía que cortar pues su prepucio. Era la ley, era la señal del pacto que Dios le había dado a Abraham y era algo que cumplía rigurosamente el pueblo judío en sus ritos y en cuanto a la ley, ¿no? Y Jesús, pues siendo judío, tuvo que también pasar por, por esta, por esta práctica, ¿no? De la circuncisión. Y la semana pasada, si se acuerdan bien, estuvimos hablando acerca de esta corriente llamada el docetismo, ¿no? Que era la corriente o una enseñanza que prácticamente decía que Jesús era una especie de fantasma, que no vino en cuerpo y en carne, sino que era básicamente como una especie de fantasma, ¿no? Y a mí se me hace bastante complicado pensar que alguien le puede cortar el prepucio pues a un fantasma, ¿no? Yo creo que esa es otra de las claves, otro de los versículos o una prueba más de que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, que hemos estado hablando todos estos momentos, ¿no? Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, como hablamos la semana pasada, ¿no? Y a manera de dato curioso, para hacer un poquito más para captar un poquito más la atención. Yo no sé si saben lo que son las reliquias. Los que son católicos y los que tienen pues bastante experiencia con temas de tradición católica y tradición de la iglesia, eh, seguramente sabrán lo que son las reliquias, ¿no? Las reliquias pues son estas eh, cosas que pertenecieron a personajes relevantes dentro de la historia de la iglesia, como por ejemplo eh, eh, los huesos de Pedro. En algún lugar encontraron huesos de Pedro, pues y el hombre, pues en su afán
y cabezonería y también de superstición, de rendirle a culto a cualquier cosa excepto Dios, pues le rendía culto también a los huesos de Pedro y a ese tipo de cosas. Y curiosamente hay un culto que varias iglesias primitivas o de los primeros siglos tenían, que era precisamente el culto al santo prepucio, porque hay varias iglesias creían que tenían en su poder los restos del prepucio del Señor Jesús, ¿no? Y habían varios diseminados por allí, ¿no? Y esto era precisamente una de las reliquias más curiosas, ¿no? que se recuerdan de las escrituras, ¿no? Aparte de huesos de apóstoles, dientes, mechones de pelo, ropa, incluso muchos de nosotros hemos oído hablar del manto de Turín, ese manto que supuestamente se utilizó para cubrir a Jesús y que le dejó tiene como esa huella del rostro y del cuerpo de Jesús. Entonces, también pues el hombre en su cabezonería, estupidez, diría yo, ¿no? Y superstición e idolatría, va y le rinde culto pues a una sábana, ¿no? Les hace procesiones, incluso se le atribuyen propiedades milagrosas, ¿no? Bueno, yo le doy gracias a Dios que nosotros no formamos parte de ese tipo de cosas, pero por muy raro que se pueda oír, y esto es uno de los casos en donde yo diría que la realidad supera a la ficción, ¿no? Y tristemente la iglesia, pues, en algunas iglesias, pues, forman parte de estas cosas, ¿no? Incluso hay un relicario por allí que contiene las supuestas gotas de la leche de la Virgen María. Pero bueno, cosas que cree la gente, ¿no? Y de hecho, hace algunos años, en el 83, estuve investigando yo, y el último relicario que tenía parte del prepucio de Jesús, o el supuesto prepucio de Jesús, pues se lo robaron, ¿no? O desapareció misteriosamente, ¿no? Y por allí hay una serie de conspiraciones y cosas que fue el Vaticano que se lo robó y tal, pero bueno, lo dejaba ahí como dato curioso, ¿no? Pero el tema es que Jesús, después de ser circuncidado, según la ley que tenían pues los judíos, según la ley de Moisés, y según ese pacto que Dios le dio a Abraham, dice la palabra que María y José tuvieron que esperar, en primer lugar tuvieron que esperar, después de María dar a luz, un tiempo para la purificación. Según la ley, María tenía que esperar 40 días para ser considerada pura después de haber parido, porque bueno, en el parto pues sale sangre y todo ese tipo de cosas, y pues María pues tenía que limpiarse y tenía que esperar un tiempo prudencial para poder seguir participando de la vida en sociedad y de la vida de judía, ¿no? En cuanto a los ritos y todo eso, ¿no? En el caso, si daba a luz una niña, pues tenía que ser el doble, tenía que ser 80 días, pero en el caso de María, como fue un niño, tenía que esperar 40 días purificándose y después acudir al templo para llevar pues una ofrenda y que el sacerdote certificara que efectivamente ella estaba ya pura y podía pues volver a, a seguir viviendo una vida normal pues en sociedad, ya con la bendición del sacerdote y con la bendición de Dios, digamos, con una purificación completa y certificada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tenían que llevar, decía la ley, que tenían que llevar una ofrenda, y esta ofrenda normalmente era un cabrito, una ovejita, ¿no? Pero que también podía ser sustituido por unas palomas o unos tórtolos en el caso de que la persona no tuviese suficiente dinero para comprar un cabrito, porque el cabrito costaba bastante dinero y las familias pobres, pues la gente echaba mano de unas palomitas que costaban muy poco dinero, pero que también eran válidas a la hora pues de hacer el sacrificio. Y ellos llevaron, dice la palabra allí, que ellos llevaron 2 palominos o 2 tórtolas a hacer el sacrificio. Forma parte también de una de las razones por la cual se concluye que el matrimonio de María y de José eran pobres, no tenían pues para un cabrito, tuvieron que comprar unas palomitas, ¿no? Y este hombre que estaba allí en el templo en ese momento y del cual he querido comenzar a hablar, se llamaba Simeón. Y vamos a leer lo que la Biblia dice de él en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 35. Lucas 2, 25
al 35. El versículo 25 dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para señal que será contradicha. Versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. En primer lugar, se nos dice de Simeón que él era un hombre justo, ¿no? Quiere decir que era un hombre pues, que hacía justicia, que era recto en sus caminos, que era piadoso, y por otra parte nos dice el Evangelio que él estaba esperando la consolación de Israel. Esto ya último ya lo hemos mencionado antes, ¿no? En más de una ocasión, sobre todo en esta serie de mensajes de Cristología. Cuando hablamos de la consolación de Israel, nos referimos a esa profecía que había sobre el pueblo de Israel, donde un Mesías profetizado se iba a levantar e iba a acabar con todos estos imperios o todos estos yugos que estaban siendo puestos sobre el pueblo de Israel, ¿no? Le iba a devolver a Israel la gloria delante de las demás naciones. Israel iba a dejar de ser una colonia de otros pueblos, o iba a estar subyugado, iba a dejar de estar subyugado como bajo los pies de otro imperio, y este rey, este Mesías ungido, iba a levantarse e iba a liberar a Israel de esto y le iba a mostrar delante de todos los pueblos la gloria de Israel, le iba a devolver esa gloria, ¿no? Y esto lo tenía que hacer el rey profetizado, el Mesías profetizado, ¿no? Y Simeón estaba esperando precisamente eso, ¿no? Él estaba esperando la consolación de Israel. Era uno de estos judíos que tenía puesta la esperanza en el Mesías que se iba a levantar para que a Israel se le devolviese esa gloria que había sido profetizada y que había sido prometida de parte de Dios. Y dice el versículo 26, que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. No, de poquísimas personas en la palabra, por lo menos en el Antiguo Testamento, y antes de que ocurriese el milagro del día de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo baja y forma parte de ese equipamiento que Dios le da a la iglesia, de poquísimas personas se puede leer en la Biblia una característica similar. Podemos leer que hayan personas que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, los profetas o algunas personas en momentos muy particulares, pero dice la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, ¿no? Y el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no moriría, que no vería muerte, o sea, iba a estar vivo hasta que sus propios ojos vieran al Mesías, ¿no? Entonces imagínate la vida de Simeón, que es despertarse todos los días diciendo, a ver si va a ser el día de hoy, a ver si hoy voy a encontrarme con la salvación de Dios. ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Será un bebé? ¿Será un niño? ¿Será un rey? ¿Será un profeta? ¿Será así? ¿Tendrá el pelo así? ¿Tendrá la barba así? ¿Cómo será el día en que yo me lo encuentre? Dios me diga,
¿Es esta la salvación? Y ya pueda decir, pues, si mañana viene la muerte, o esta tarde viene la muerte, o esta noche me llega la muerte, voy a morir en paz porque he visto la salvación de Dios. Y así eran todos los días en la vida de Simeón. Y dice la palabra, según el Evangelio, según San Lucas, que el Espíritu Santo le dijo a Simeón, vete al templo, que vaya al templo. No, él estaba en Jerusalén y el templo estaba ahí cerca, y el Espíritu Santo le dijo, vete al templo. Y justamente fue al templo en el momento que María y José habían llevado a su hijo al templo, ¿no? Para hacer el rito del sacrificio que habíamos comentado anteriormente, después de la purificación de María. Y el Evangelio de Lucas nos relata que Simeón tomó al niño en sus brazos. Yo me imagino que se le pusieron los ojos como dos platos así gigantescos, y se acercó a María y se acercó a José, y muy tímidamente le dijo, déjame cargar a este niño, por favor, déjame tomarlo en mis brazos. Y dice la palabra que bendijo a Dios pronunciando una oración. Y la oración la vemos en el versículo 29. Simeón le dice a Dios, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Básicamente le dice, Señor, esa promesa que tú me habías dado, esa promesa que tú me habías dicho, ahora se ha cumplido. Ahora me puedo morir tranquilo porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y a qué salvación estaba haciendo referencia a Simeón? Pues lo único que él había visto era ese bebé que estaba en los brazos de María y que ahora había cogido y lo tenía en sus brazos. La salvación a cual estaba haciendo referencia Simeón era básicamente ese niño que él tenía, que estaba sosteniendo en sus brazos, ¿no? Ese niño era la salvación de la humanidad, y Simeón lo sabía porque le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y luego Simeón habla acerca de las características de la salvación que iba a traer ese niño. Dice en primer lugar el versículo 31 que la salvación de Dios había sido preparada en presencia de todos los pueblos, ¿no? Es decir, a la vista de todos los pueblos, siendo todos los pueblos testigos de la salvación que Dios estaba preparando en ese bebé que él estaba sosteniendo en esos brazos. Y después dice algo muy, pero muy curioso, que a mí me llama muchísimo la atención. Recordemos que él era un judío que estaba esperando, lo leímos anteriormente, la consolación del pueblo de Israel, ¿no? Y para un judío, el Mesías prometido iba a reinar sobre Israel. El reino, ya lo vimos en una de las primeras partes de la cristología, no tendría límites, y la paz tampoco tendría límites, como hablamos algunos domingos atrás, ¿no? Y al contrario de lo que muchos pensaban, la salvación no iba a ser solamente para el pueblo hebreo. Simeón lo tenía clarísimo, cosas que incluso el apóstol Pedro luchó porque no tenía claro que los gentiles iban a participar de la salvación de Dios. Simeón ya lo sabía. Simeón lo tenía clarísimo, que la salvación de Dios era universal, no solamente para los judíos, sino en presencia de todos los pueblos de la tierra. Lo iban a ver. Y el versículo 32 dice, luz, ¿quién era el bebé? Era luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Más adelante, a medida que el evangelio se va extendiendo, entendemos que la salvación que comienza allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, se extiende hasta lo último de la tierra, incluyendo los pueblos gentiles, incluyéndonos a nosotros mismos, que estamos nosotros ahora aquí disfrutando y siendo partícipes de la bendición de Dios, ¿no? Y uno de los yo soy, ¿se acuerdan de los Ego Eimi que estuvimos estudiando hace un par de semanas? Fue precisamente yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Esa luz a la que estaba haciendo referencia Simeón es la luz que nos ha revelado Dios en la persona de Jesucristo. Nosotros, según la Escritura, no éramos pueblo, no éramos un pueblo elegido, pero pasamos a ser
pueblo de Dios, nosotros que no conocíamos a Dios como lo podía conocer Israel, porque lo había conocido desde el principio, según las mismas palabras de Simeón, se nos presenta Jesús para revelarnos a ese Dios, de la misma manera que le había sido revelado a Israel. Y es Jesús quien nos revela al Dios Todopoderoso. Es Jesús quien nos revela al Dios Todopoderoso. Yo no me voy a cansar de decirlo, hermanos, porque yo lo tengo muy metido en mi corazón. Sin Jesús no hay Dios, porque es Jesús quien nos revela a Dios. Aunque Jesús no era una figura como la conocemos hoy en día en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento no está Jesucristo por allí pululando. Aunque está, no está de manera literal. Si no fuera por Jesús, el pueblo de Israel, que conocía al único y verdadero Dios, tampoco lo hubiese podido conocer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, de mí habló Moisés. Todo el Antiguo Testamento estaba lleno de referencias de Jesús, aunque no tenía nombre y apellido, no ponía Jesús de Nazaret. Toda la Escritura habla acerca de Jesús, porque Jesús es quien nos revela a Dios. De hecho, la palabra, la Escritura, es Jesús. En el principio el verbo existía, la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Ya lo leíamos la semana pasada. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino por el cual la gente puede conocer a Dios. El único, no hay otro. Eso es lo que nos dice la palabra. Y en el versículo 34, Simeón dice algo muy curioso. Dice, en primer lugar, cuando Simeón habla y da hace esta oración, dice que José y su madre, María, ¿no?, estaban maravillados de todo lo que decía él. Imagínate, estaba José y María allí en el templo, estaba este hombre anónimo allí, el viejito con el Jesús cargado en sus brazos, diciendo todas estas cosas, y María y José pues sorprendidos, ¿no?, maravillados de lo que estaba diciendo acerca de ese bebé que tenía en sus brazos, ¿no? Y el versículo 34 dice, y los bendijo Simeón, bendijo a José y bendijo a María, y le dijo a su madre María, o sea, se dirigió a María en ese momento y le dijo, he aquí, refiriéndose al bebé, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. O sea, este bebé que está aquí, que tengo yo en mis brazos, está puesto para que muchos caigan en Israel, pero muchos también se levanten, ¿no? Y después dice algo, y para señal que será contradicha, para señal que será contradicha. Jesús está puesto para señal que será contradicha. Nosotros todos hemos sido testigos, hermanos, que en tiempos de guerra, hoy en día, por ejemplo, estamos siendo testigos de una guerra que hay entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y yo no sé si habéis visto o habéis seguido un poco la guerra, y esto ocurre no solamente en la guerra entre Ucrania y Rusia, sino prácticamente en todas las guerras ocurre más o menos lo mismo. En los lugares donde hay puentes, los puentes son uno de los objetivos principales a destruir, los puentes de acceso a las ciudades. Y porque en las tácticas de guerra, ¿no?, cuando se destruye un puente, se sabe que lo que está ocurriendo es que se está inhabilitando una de las entradas o la única entrada principal de suministros para esa región, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se le impide a la gente que salga de esa región, de esa área, cuando se dinamita, cuando le tiran un misil, cuando le tiran una bomba al puente, lo que está ocurriendo es que no puede entrar comida, que no puede entrar bebida, que no puede entrar medicina, que no pueden entrar suministros, servicios básicos, y eso hace que se aísle esa zona y al final se hace presión para que
termine rindiéndose, ¿no? Y terminen de alguna manera pues ganando la guerra. Y eso es lo primero que se hace, destruir las partes de acceso en donde también pues también envían pues obviamente pues, la parte bélica, ¿no? Donde entran los tanques y donde envían las, las balas y los misiles y todo lo que explotan allí, la gente que hacen la guerra, ¿no? Y cada vez que nosotros observamos los diferentes conceptos que tiene la gente de la Trinidad, en el caso de Dios Padre, simplemente tenemos un grupo de que hay gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios, ¿no? Y en el caso del Espíritu Santo, pues tampoco hay mucho problema, ¿no? Del Espíritu Santo tampoco se habla mucho, ¿no? Solamente hay un grupo heterodoxo que se hace llamar los testigos de Jehová, que niegan la persona del Espíritu Santo y que dicen que es una fuerza activa, que es la fuerza activa de Dios. Pero fuera de allí, hay poco que hablar acerca del Espíritu Santo, ¿no? Respecto a lo que la gente habla, ¿no? Pero cuando se menciona la persona de Jesús, y hago paréntesis para decir que cuando digo persona, pues persona de Dios Padre, persona del Espíritu Santo, no estoy hablando de persona humana, sino de un ser que tiene atributos personales. Es una ayuda filosófica que se utiliza el término persona para hablar de algo que tiene atributos personales, ¿no? Esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Porque lo primero que dicen los que defienden las ideas raras y los sectarios es, pero el Espíritu Santo no es persona, tú eres tonto. No, ahí nos estamos ayudando de una figura filosófica para hacer valer que un ser tiene atributos personales propios, ¿no? Y cuando hablamos de la persona de Jesucristo, nos encontramos con un montón de ideas. En este caso, hay muchísimas ideas acerca de Jesús. Algunas son nuevas y otras no son tan nuevas, ¿no? Con un montón de especulaciones y un montón de herejías también, con lo que la cristiandad pues ha tenido que lidiar desde el principio, ¿no? De Jesucristo se ha dicho que es Dios, de Jesucristo se ha dicho que no es Dios, de Jesucristo se dice que su cuerpo era una ilusión, o que era solamente hombre, o que era solamente humano, o que nació siendo Dios en un mayor porcentaje, pero a medida que crecía y se hacía más humano, pues se iba como convirtiendo más en hombre, en más humano, ¿no? Y iba perdiendo la parte de Dios. Se dice también que cuando era joven y era adolescente, pues se fue a la India, y en la India pues estudió con unos chamanes y unos locos por allí, y tuvo hijos y todo lo que dice la gente, ¿no? También se dice de Jesús que no murió en la cruz, sino que fue un suplente el que murió ahí en la cruz, porque el Hijo de Dios pues, era un profeta y no podía morir en la cruz. Esto muchos musulmanes lo piensan así, ¿no? Se dice también de Jesús que no resucitó, sino que los discípulos robaron el cuerpo muerto de Jesús y lo metieron por allí escondido y Jesús no resucitó. Se dice de Jesús que no es el Mesías, sino que fue otro de los tantos autoproclamados Mesías que habían surgido en esa época. Esta es la última postura que adoptaron pues, los judíos. Otros lo han convertido en un mini Dios, en un Dios pequeño o en un Dios menor. Esto lo dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Que está por debajo del Padre de Jehová, ¿no? Y unos dicen que ha vivido pues por toda la eternidad, que Jesús es preexistente. Otros dicen que Jesús, sí, puede ser que sea Dios y hombre, pero que fue un ser creado, que no existía antes de como nosotros lo creemos que ha existido por la eternidad, ¿no? Y Jesús, queridos hermanos, Jesús es el puente. Jesús, de hecho, nos dice la palabra, es el único puente que comunica al hombre con Dios. Y el enemigo lo sabe. Sabe que en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual, si dinamita el puente, si rompe el puente, se destruye la única vía de acceso que tiene el hombre para llegar a Dios. Y con ello tiene la esperanza de ganar la guerra. Y es por eso que hoy en día, hermanos, tenemos tantas teorías y tantas herejías y tantos puntos de vista variados acerca de Jesús, porque la idea del enemigo es confundir, es destruir la figura del maestro,
es desviar la mirada de Jesús, porque el enemigo sabe que Jesús es el camino, que es la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a Dios si no es a través del puente que es Jesús. Por eso yo les decía al principio, hermanos, que este mensaje quería más bien ser como un paréntesis dentro de todo este ciclo de la cristología que estamos estudiando en esta temporada, ¿no? Para que podamos internalizar bien la importancia, hermanos, de conocer a Jesús y de saber exactamente qué dice la palabra acerca de Jesús. No lo que dice el grupo este o el grupo aquel o lo que me parece a mí, sino lo que dice la palabra acerca de Jesús y de conocer lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de lo que ya está escrito, ¿no? La figura de Dios, hermanos, como Padre, no era precisamente común para el pueblo judío. Con esta idea quiero concluir. Si nosotros revisamos los evangelios, cuando nosotros decimos el Padre Celestial, para nosotros es común, estamos hablando de Dios, ¿no? Pero si nosotros revisamos los evangelios, nos damos cuenta que para los judíos llamar a Dios Padre no era tan familiar como nosotros lo tenemos asumido y lo tenemos internalizado. Los judíos llamaban Padre, por ejemplo, a Abraham, llamaban Padre a Jacob, llamaban Padre, pues en algunos casos al sacerdote, llamaban obviamente Padre, pues a su padre, ¿no? De cada quien, ¿no? Pero el hecho de llamar padre a Dios era una idea un poquito vaga, un poquito... no era común en el caso de los judíos, ¿no? Y es Jesús quien menciona al Padre, a Dios como Padre, una y otra vez en los evangelios. Lo menciona como Padre, no solamente Padre suyo, sino Padre de todos los hombres. Recordemos, por ejemplo, el Padre Nuestro. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Allí Jesús nos está enseñando que Dios es nuestro Padre y que tenemos que dirigirnos a nuestro Padre en oración. Eso chocaba un poco con la mentalidad de los discípulos. Vuelvo y repito, para nosotros es normal escuchar a Dios Padre, pero para ellos el Dios era el Dios todopoderoso que estaba ahí arriba, ¿no? El Padre era una figura terrenal de respeto, pero que no se equiparaba con con el Dios todopoderoso que ellos conocían, ¿no? Y, y Jesús comenzó diciendo Padre nuestro en esta oración, ¿no? Y en otra ocasión Jesús enseña que no debemos llamar Padre a nadie aquí en la tierra. Y es curioso que haya dicho eso porque eso no quiere decir que no le vamos a llamar a nuestros padres padres, no. Lo que estaba diciendo Jesús, si leemos el contexto de ese pasaje, es que Jesús está reafirmando la figura de Dios como nuestro Padre, algo que no estaba internalizado, que no lo tenían asumido los judíos en ese momento, siendo a Él como Padre a quien debemos tener en común como Padre y como Supremo en todas las cosas. Y es Jesús quien introduce este concepto de Padre a la gente y llama a Jesús Padre y Él se entiende como Hijo de Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios, y eso le choca muchísimo a los judíos. De hecho, si nos vamos a Juan capítulo 5 versículo 18, vamos a leer algo curioso. Dice en el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso era muy problemático para el judío. Los judíos sabían que el hecho de llamarse hijo de Dios lo hacía ponerse al mismo nivel divino, ¿no? Y cosa que era una blasfemia, ¿no? Y entonces por ello procuraban matarle, ¿no? Pero en versículos como estos podemos ver que los judíos no tenían ese concepto de Dios como Padre como nosotros los tenemos ahora. No lo conocían así como hoy en día, ¿no? Y en cierta ocasión, en los evangelios dice la palabra que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Esto lo podemos encontrar en Juan 14, versículos 8 y 9. Después que Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús les dice lo siguiente a sus discípulos, que
él es el camino al Padre, ¿no? Y sale Felipe, uno de sus discípulos, y en el versículo 8 le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando Jesús estaba hablando a Jesús, de Dios como Padre, algo estaba haciendo cortocircuito en la mente de los discípulos, hasta llegar a decir, Señor Jesús, no conocemos a ese Dios Padre de quienes tú estás hablando. Muéstranos el Padre, haznos ver el Padre tal y como tú lo ves. Y allí es cuando Jesús le dice, si me has visto a mí, Felipe, has visto al Padre. No porque Jesús sea el mismo Padre. Jesús, una cosa es el Hijo y otra cosa es el Padre, sino porque el Hijo, lo hablamos en semanas anteriores, es la imagen del Dios invisible, es la imagen del Dios Padre, y Jesús es el único que nos puede llevar hacia el Padre. Por eso es que ver a Jesús es como ver al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Y por eso Jesús, queridos hermanos, por eso Jesús es la señal contradicha, es la señal que se opone, es la señal que va en contra de lo que es Jesús en su naturaleza, porque Él es el puente que el enemigo quiere dinamitar a toda costa, intentando confundir, intentando decir que es simplemente un hombre, intentando decir que es simplemente un profeta, que Él no es el Mesías. Él es la señal, dice la palabra, lo dijo Simeón en su momento. Este bebé que está aquí es la señal de Dios, pero que será contradicha. Es la señal a quien se le van a oponer. Van a decir un montón de cosas de él que no son correctas, que no son verdad, que van a confundir a la gente, que van a contradecir lo que Dios quiere mostrar a través de Jesús como señal. Y hasta el día de hoy, queridos hermanos, vemos esa oposición en la figura del Señor Jesús. Unos dicen esto, otros dicen lo otro, otros dicen aquello, pero ¿qué nos revela la palabra que es Jesús? Jesús es el camino al Padre. Ver a Jesús, conocer a Jesús es conocer al Padre. Por eso nosotros creemos que Jesús es Dios. Por eso nosotros entendemos la importancia que es conocer a nuestro Salvador y rendirle a Él la gloria y darle a Él la importancia que Él se merece. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu amor y por tu misericordia y por lo bueno.